Buenas noches, ¿cómo está? Noche precisamente de 8 de noviembre, un placer saludarle completamente en vivo por TN23 y el análisis de la noticia de la medida. Permítame saludar a Sandy Monroy. ¿Cómo estás en esta noche, Sandy? Muy bien, Julio, muy contenta de poder compartir contigo este espacio y de esta manera llevar el análisis de esas noticias, los temas destacados. Vamos a hablar un poco de salud, sigue la controversia, sigue también la falta de acuerdos, Julio. Es correcto, vamos a dar detalles. Y condenas hubieron hoy también. Sí, pero bueno, ¿qué temas más estaremos abordando? Aquí se los presentamos en nuestros titulares. Médicos del Hospital Roosevelt amenazan con dejar el cargo si no se autoriza el aumento salarial. Ministro de Salud responde que nadie es indispensable en el hospital. Más de 4.000 millones de quetzales pierde anualmente el Estado por conflictividad eléctrica, confrontaciones y falta de certeza jurídica entre las causas del problema. Red de traslados ilegales que lideró reo fallecido Byron Lima fue sentenciada por los tribunales de justicia. Exdirector de presidios recibió una pena de 21 años de cárcel. Ingreso de remesas al país impuso nuevo récord mensual. Crecimiento reflejó más de 863 millones de dólares durante el mes de octubre. Sicario confesó haber asesinado a la dependiente de un negocio. Pandillero aseguró ser novato en esta clase de crímenes y sostiene que no está arrepentido. En el mundo, pánico general en Los Ángeles, California, ante mortal tiroteo. Exmarín de los Estados Unidos asesinó a 12 personas en un bar universitario. Iniciamos entonces con el análisis de la noticia. El ministro de Salud, Carlos Soto, habló sobre las medidas a tomar ante la renuncia de algunos médicos y el cierre de consultas a la población. Tras la renuncia de los médicos del Hospital Roosevelt, José Fuentes y Raúl Ernesto Sosa, el ministro de Salud, Carlos Soto Menegasso, señaló que lamenta la decisión, pero tendrán que buscar quién ocupe sus puestos. Yo lamento. Yo conozco al doctor Sosa, excelente cirujano, de verdad. Lamento que haya renunciado. Una trayectoria muy buena en la vida. Él dice ahí una serie de situaciones que tampoco son ciertas, pero lamento que haya renunciado. Pero el que quiere renunciar, vea, ustedes renuncian, no tienen que pelearse conmigo porque yo les diga eso. Esa es una cosa personal y si ellos así lo desean, que renuncien. Yo tendré que buscar entonces cómo sustituirlos. La inconformidad salarial ha provocado que los médicos de todo el país se vuelquen a realizar protestas y el cierre de las consultas externas. El titular de salud señaló que esta medida lleva 3 meses, por lo que han dejado de atender a 20.000 personas. Sin embargo, advirtió que lo mismo no puede suceder para el área de emergencias, ya que eso aplicaría la cárcel. Que quede claro que no pueden cerrar las emergencias. Eso constitucionalmente es prohibidísimo a ustedes. Y no solo prohibidísimo, sino que si pasa algo en una emergencia y se muere un paciente, eso sí es grave. Eso sí es una situación que sin ninguna duda actuará la policía y se llevará a la gente presa, ¿verdad? Eso no pueden hacerlo. Con el aumento salarial que anunció el Ministerio de Salud, 57.000 empleados serán beneficiados. Además, al Congreso se han presentado una enmienda al presupuesto 2019 para que del presupuesto del Ministerio de Desarrollo sean trasladados 631 millones de quetzales a la cartera de salud, dirigidos a la dignificación y saneamiento de aguas residuales. Son meses, de verdad ya son meses en esta crisis. Los médicos han manifestado no estar de acuerdo con el aumento salarial propuesto por las autoridades de salud. Eso significa solamente una cosa, que la lucha va a continuar entre ambas partes, los médicos y las altas autoridades de gobierno del Ministerio de Salud Pública. Amparados por el artículo 28 de la Constitución, los médicos, que dice derecho de petición, pero aquí hay una situación que hay que hacer ver. El servicio de salud, para empezar, es un servicio esencial y, segundo lugar, es un derecho humano también. Entonces, los médicos pueden ejercer su derecho de petición, pero lo que no pueden dejar de hacer es brindar el servicio social que representa para los guatemaltecos este servicio de salud.
Además, si nos vamos precisamente, ya que dije que es un derecho humano, al artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, entiéndase inclusive por una situación más amplia, al derecho a la salud. Esto, ¿sabes cómo sería, Sandy? Como venir y pensar, por ejemplo, que la policía un día dice, no, ¿sabe qué? Ya no quiero trabajar, quiero mejores condiciones, miren qué hacen ustedes con la seguridad. O como que vinieran los bomberos también y dijeran, ¿saben qué? No nos gusta lo que nos están pagando, ahí miren cómo atienden las emergencias. Esto no es posible y entonces ahí es donde está en este momento el conflicto. La verdad es que sí, Julio, pero mira, está el derecho a la salud, pero también está el derecho al trabajo. Bravo. Está el derecho a la manifestación, por ejemplo, que sabemos entonces que muchos sectores se han dado cuenta que la única forma de hacerse escuchar es tomando este tipo de medidas. Mira, bloqueos, manifestaciones, o en este caso de los médicos, pues bueno, paralizar algunos servicios. Qué buen punto el que estás tratando. Sí, es cierto, son derechos humanos esos que tú has dicho también, el poder asociarse, agremiarse y poder obviamente hacer esa solicitud a través de una medida de hecho como es la manifestación. Ahora la situación es, y en esto creo coincidir, fíjate Sandy, con el ministro Soto Menegatso, el hecho de que no pueden dejar de atender, por ejemplo, el tema de las emergencias. Hasta este momento, según el ministro, durante todos estos meses de la presente crisis de los salubristas, se han dejado de atender al menos a 20,000 personas. Por ejemplo, personas que el día de hoy tenían que llegar a su cita, que le dieron hace 3 o 4 meses y le dicen, ¿sabe qué? No estamos en huelga o hay otro tipo de situaciones que no nos permiten atenderlo, venga dentro de 3 o 4 meses. Y esta situación también es triste porque lamentablemente por estos derechos que hemos estado mencionando y que son ciertos, el que al final de cuentas termina siendo el afectado es el paciente y eso es lo malo. Al final, entonces, como tú mencionabas, los pacientes que no tienen los recursos para ir con un médico privado, por ejemplo, son los que pagan las consecuencias. Así es. Si se sabe entonces que la seguridad es uno de los puntos importantes en nuestro país, la salud, por ejemplo, también es otro, la educación se habla. Hablemos entonces específicamente del caso de salud. Si se sabe que es un tema prioritario, ¿por qué no se le da entonces esa atención como se debería? Porque yo no creo que las autoridades no sepan cuánto gana un médico. Claro, eso es muy cierto. Esto nos lleva a pensar y a reflexionar sobre 2 cosas para este análisis. Primero, que en el Congreso de la República también y sobre todo en lo que es la Comisión de Salud debería de existir precisamente esa conciencia total de estos 3 grandes rubros que tú mencionaste, seguridad, educación y salud. Todos ellos debe de dársele mayor apoyo. ¿Qué es lo que debería de suceder al final de cuentas acá? La salud en Guatemala termina siendo una salud reactiva y nunca una salud preventiva y por eso es que también para el Estado se vuelve una situación bastante más cara. Yo creo que al final de cuentas estas ampliaciones de presupuesto deben de llevar a 2 cosas. Primero, una reclasificación de puestos y salarios, mejorarle, ¿no?, el salario, porque estamos de acuerdo en esa situación para el personal de salud, pero también que las campañas que se hagan por parte del Ministerio de Salud sean, bueno, venga, vacúnese o venga, mire, van a haber jornadas en las cuales usted va a aprender sobre tales enfermedades para prevenirlas a efecto de evitar que mucha gente todavía se enferme, como pasa aquí en el interior de la República, niños que mueren a veces por diarreas y cosas que pueden prevenirse perfectamente. Por supuesto, al final, ¿cuál podría ser la salida para este conflicto, Julio? Porque obviamente se autoriza un incremento que ayer lo analizábamos, que era muy bajo. Muy bajo, estaban solicitando. Sí, cierto. Y al final los médicos no quieren esto porque obviamente ellos están esperando entonces que se le dé esa mejora que están buscando, que para ellos este anuncio del porcentaje que se les da pues no es mucho. Yo creo que esta es la parte difícil en este instante de responder precisamente, Sandy, porque digamos que en un mundo ideal, ¿cuál sería la mejor solución? Que se aumentara en un porcentaje, me refiero de salarial, que estuvieran de acuerdo los médicos y el resto del personal de salud, pero también entendemos la otra parte que hemos analizado acá, el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación tiene cierto límite y llega hasta cierto punto, entonces tal vez hay que empezar a reestructurar ese presupuesto. Tal vez hay que empezar a quitar inclusive algunas situaciones que eventualmente ya no son tan necesarias para brindar el apoyo que tú dijiste, porque lo que dijiste fue vital. Esos 3 grandes rubros que ya mencionamos, entre los que está salud, ahí es donde hay que apuntalar todo el apoyo en este momento. Y esto no solo para el próximo año, esto debe ser algo permanente. Por supuesto, y es que también viendo para el próximo año, Julio, ya que todavía se está discutiendo y analizando el tema del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, pues bueno,
será un trabajo de todos, porque aquí no solamente exigirle a un sector, a una autoridad, sino en realidad a todos. El Congreso, la responsabilidad que está en sus manos de aprobar el proyecto de presupuesto. Así es. Pero hacerlo de una forma realista. Es técnica. Decir, exactamente, ver necesidades, ver entonces las carteras que tienen mayores prioridades. Así es. Ver entonces los mecanismos de transparencia que se pueden implementar. Eso es importantísimo. Y aparte de eso, destinar o verificar cómo se va a financiar ese presupuesto, porque no solamente es de aumentar, bueno, subámosle aquí, sino hay que financiarlo. Aumentar en número es fácil, la situación es después, de verdad voy a tener la recaudación suficiente. Entonces esto nos lleva a pensar, mira, ¿hasta dónde nos lleva el análisis de esta situación? Aquí lo que hay que plantear es cómo recaudar también esos impuestos, y quizá la mejor forma de recaudar sea dando algunos incentivos en su momento fiscales, que ya será otro tema, pero que habría que plantearlo como una posibilidad, ya que las actuales estrategias parecen no estar funcionando del todo. Y otra situación, Sandy, la burocracia debe empezar a disminuir en algunas situaciones, es decir, en rubros como las asesorías, que a veces suelen ser demasiadas, y algunas otras cosas que, aunque son importantes, porque en salud el gasto de funcionamiento es pagar, entre otros, médicos, enfermeras y esa situación, también necesitamos apoyar la inversión, que es la parte que siempre se olvida en todo presupuesto. Así es, la verdad es de que el tema de formular un presupuesto es bastante amplio, se tienen que considerar muchos factores para que de esta forma entonces se asigne lo necesario para cada cartera y que se pueda considerar el tema de los médicos, por ejemplo, porque tampoco es justo, Julio, que hay otros sectores que, por ejemplo, tienen unos salarios tan elevados y aparte de ello, tantos bonos que están recibiendo, y a los médicos que tienen unas jornadas extensas, los tengan con estos salarios que de verdad dan lástima. Por eso esa reclasificación de puestos y salarios, donde debe participar la Oficina Nacional de Servicio Civil, llamada ONSEC, sería una de las mejores medidas que deben de tomar las autoridades de salud. ¿Sabes para qué? Para que esta mejora ya sea permanente, de aquí en más, ¿verdad? Y que no sea solo una cuestión paliativa de aquí, digamos, para finalizar este año. Y esto empiece a disminuir el nivel de conflictividad que existe en este preciso momento. Pero yo tengo un temor al final de cuentas. Pocos días faltan ya, porque por ley, por constitución, el Congreso debe de aprobarse como última fecha el 30 de este mes. ¿Y qué pasa si al final de cuentas no se llega a los consensos y a los análisis respectivos y se vuelve a aprobar, como ya ha pasado en otras ocasiones en años anteriores, el mismo presupuesto de este año? Quiere decir que el próximo año 2019 lo que esperaríamos es más problemas en educación, más problemas en seguridad, más problemas en salud y bueno, y más problemas en todo al final de cuentas. Ojalá esto no llegue a pasar. Por supuesto, ojalá que no, porque si no, ¿qué le decimos a todas esas personas que han estado reprogramando citas, que han estado entonces con diferentes padecimientos y que obviamente una enfermedad, tú no me puedes decir, no, ahorita no tengo tiempo para sentirme mal. Viene el dolor, viene la enfermedad y hay que ser atendidos. Es correcto, Sandy, y quizá eso ya casi como parte de algunas conclusiones, si le pudiéramos llamar de esa forma, sería algo importante. Retomar lo que hemos hablado en este momento. La salud en Guatemala debe paulatinamente empezar a llegar a ser una salud preventiva, porque vas a gastar mucho menos, por ejemplo, el hecho de irte a hacer, voy a poner un ejemplo si quieren ustedes burdo, una limpieza dental, a después ponerte alguna pieza que ya te va a costar mucho más caro, y esto debe tornarse para todo el ámbito de la salud. Y si logramos hacer eso como Estado, pero con un presupuesto suficiente, con una inversión suficiente en equipos en hospitales y con un salario digno para los trabajadores de la salud, pues ahí empezará a cambiar la cuestión. Mientras tanto, el problema persiste, Sandy. Se vienen los días cruciales para saber entonces cómo se aprobará el presupuesto, si se aprobará o no, qué pasará con el tema de salud, pero estaremos vigilantes, por supuesto, de estas noticias. Ahora es momento de una pausa aquí. Excelente, Sandy. Somos a la medida. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. La Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales presentó un estudio del origen y las causas, así como las estimaciones sobre el costo que tiene para el país el conflicto social en la distribución del subsector eléctrico.
Más de 4.000 millones de quetzales es el costo que trae al país la conflictividad que afecta a diversos sectores en relación a la distribución de los subsectores eléctricos. El 1.72% del PIB es el costo, que son alrededor de 4.3 millardos de quetzales, y en caso que la conflictividad no lograra encontrar esa solución que se necesita con urgencia, se está poniendo en riesgo el 5.75% del PIB, que es un monto pues alarmante. Esto significaría que Guatemala podría llegar a perder 14 millardos de quetzales por temas de conflictividad. El estudio determinó que en los últimos 10 años la situación ha sido más compleja debido a las múltiples causas, entre ellas la falta de certeza jurídica. El tema de que el desarrollo económico no se esté dando en muchas de las poblaciones, sobre todo en las rurales, es una de las primeras causas. También la poca participación del Estado en estas comunidades, son 1.888 localidades sujetas a estudio, es el político. El segundo sería el económico, donde yo tengo una reclamación de que no tengo la capacidad de pago porque estoy en una situación compleja económica. Y la siguiente y la más importante es la carácter ideológico, donde pues hay personas que por resistencia o poblaciones de resistencia pues se niegan a formar parte del marco jurídico guatemalteco en la distribución de energía eléctrica. A ver, antes de empezar este análisis, ojo, 4.000 millones de quetzales significa al menos el 5% del Producto Interno Bruto del país. Esto es muchísimo dinero. Ahora sí, acompáñenos por favor a este análisis de esta noticia. Hay que detener el robo de energía eléctrica, eso es indudable. Y es que este servicio tiene que ser definitivamente retribuido en su utilización. Es decir, si yo lo uso, lo tengo que pagar, ¿no? Tanto como pagas el agua, como pagas el cable, pagas tu teléfono celular, entre otros, por mencionar algunos. Los conflictos generados por el tema eléctrico han generado desde no solo el conflicto social, han generado muertos, han generado heridos, hasta secuestros, como pasó con el alcalde de Coatepeque. Y lo que sucedió, ¿te recuerdas que aquí lo dijimos en Isquisis, allá en Huehuetenango, donde un trabajador murió lamentablemente? Entonces, la conflictividad dentro del sector eléctrico tiene un aspecto que es realmente dramático, y es el aspecto económico que se traduce en estos millones de quetzales. ¿Cuántos específicamente? 420 mil millones de quetzales anuales, 5% del Producto Interno Bruto, como lo acabo de decir. Impresionante el impacto que genera esto en la economía del país, porque sabemos entonces, en el tema del servicio eléctrico, por ejemplo, cuando se instala una empresa como esta, un proyecto como este, sabemos que uno, genera empleos. Es correcto. Varias familias se ven beneficiadas. Dos, también llega este servicio a comunidades que por años no han tenido la facilidad del servicio, y también viene a reducir entonces la utilización o bueno, el cobro precisamente del servicio. Es correcto, Sandy. Primero, incide de alguna manera en la salud, ¿verdad? Porque ya tienes, obviamente, la energía eléctrica, eso te da acceso a muchísimas cosas que van a redundar en tu beneficio. Te facilitan muchas cosas. Facilitan muchas cosas. Tú lo dijiste muy bien, va a generar empleo porque va a generar industrias, que funcionen comercios, y esto significa desarrollo. Al final de cuentas, este desarrollo lo que significa entonces es precisamente no solo el desarrollo comunitario, el desarrollo social, el desarrollo económico, y al final, ¿no? Todo esto unido será el desarrollo de un país, de una nación como somos nosotros. Pero si este desarrollo se empieza a ver truncado, primero por pseudoagrupaciones, ¿verdad? Que lo que hacen es robar el fluido eléctrico para después venderlo, porque es que lo están hurtando y después lo revenden, ¿verdad? Y encima de todo, después hay malos líderes, a veces comunitarios, que lo que hacen es, ¿cómo te dijera yo?, poner los ánimos realmente caldeados con los pobladores para cuando se va a instalar una hidroeléctrica o alguna situación de estas que generan precisamente la energía eléctrica, y decir que no lo quieren ahí, y esto nos ha generado ya hasta muerte, Sandy. Esto es increíble. La verdad que sí. Mira, hay dos escenarios. Desde el punto de vista de los grupos que se quieren aprovechar, y que son grupos que la verdad son pocas personas que están buscando fines personales, y también se da el tema que cuando se quiere buscar un proyecto, bueno, existe la oposición por algún desconocimiento. Es correcto. O a lo mejor estará el tema de
el anuncio acerca de estos proyectos, de informar a la población qué está pasando y por qué es que se da tanta conflictividad? Definitivamente esa es una parte que está faltando muchísimo, la falta de información. Y entonces, ¿qué pasa? Se da desinformación, y cuando das desinformación, pues la gente obviamente lo cree, ¿no? Y sigue, por eso te decía, a estos no líderes, sino que pseudo líderes, que lo que hacen es vivir precisamente del conflicto social, porque esto les genera una sola cuestión, y es ganancia económica a través del hurto de estos fluidos. Y imagínate, y luego venden aquellas falsas premisas de que, por ejemplo, la electricidad debería ser un servicio netamente estatal, pero eso, hombre, yo creo que todos estamos clarísimos que para que un servicio funcione todavía de mejor manera y se pueda ampliar de una forma más rápida, ya no tiene que ser del Estado, sino que tiene que ser un servicio privado, que es lo que estas personas, malos líderes, vuelvo a reiterar, le dicen a los pobladores: no, miren, aquí lo que va a pasar es esto, esto y esto, nos va a afectar de tal manera, y la gente se deja llevar, lamentablemente. Así es. ¿Cómo podemos paralizar o frenar este tipo de conflictividad, Julio? Porque la verdad es de que es muy complicado las consecuencias que trae, tanto sociales como económicas, para el país. Es correcto, Sandy. Yo creo que están faltando dos cosas. Una ya la dijimos. Primero, la información. Y esta información debe ser llevada a todas las comunidades, sobre todo las comunidades y poblaciones cercanas donde existen las hidroeléctricas y todas estas plantas generadoras o redistribuidoras del fluido eléctrico. Pero además también debe de generarse una mesa técnica, ¿no? Donde yo sigo sintiendo la gran ausencia de instituciones, por ejemplo, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, para poder mediar, informar y servir de un canalizador de lo que realmente representa en cuanto a lo bueno la energía eléctrica. Pero hay más información que quisiéramos analizar junto con usted allá en casita. El costo de la conflictividad social por el robo de la energía es realmente una situación bastante complicada, una situación bastante alta, que se mide en millones de quetzales. Vamos a ver si pueden ustedes observar en pantalla algo que se ha preparado precisamente para esta situación, porque cuando hablamos de 202 millones al año por lo menos, o cuando hablamos de que el costo de la conflictividad social puede llegar hasta 192 millones de quetzales anuales, ya tenemos 394 millones de quetzales anuales en costo por pura conflictividad. Y cuando a esto le sumamos el costo del robo de la energía, lo que estamos haciendo aquí es robarle a todo el mundo. Y ojo, Sandy y televidentes, lo que nos estamos robando realmente son las oportunidades de desarrollo. ¿Qué empresario nacional o extranjero va a querer venir entonces a invertir aquí a Guatemala si no tiene, como lo decían muy bien en la nota, esa certeza jurídica o esa tranquilidad y paz social? Ninguno. Por supuesto que no. Aparte, no se vale engañar a la gente. Es correcto. A veces hay personas que, por ejemplo, roban la energía eléctrica y la venden. Aparte de eso, las personas entonces pagan por cierto servicio y al final lo que están haciendo es pagarle a unos defraudadores. Así es. A unos estafadores. Entonces no se vale lucrar con la necesidad de la población. La población, obviamente, este servicio pues es prioritario, nos sirve, como bien decíamos, para realizar muchas actividades, y por eso la gente lo necesita. Pero no se vale jugar con esa necesidad. No se vale jugar con eso. Por eso las decisiones que al final de cuentas se tomen tendrán que ser necesariamente decisiones políticas, ¿verdad? Porque polis es el tema de la gente, de la comunidad, pero decisiones políticas muy serias, decisiones políticas muy trascendentales, y que de alguna manera podamos ya empezar a quitar un poquito todo ese daño que se ha hecho en la mente de muchos pobladores que ven como un natural enemigo a las hidroeléctricas y todo esto, contrario censo a lo que realmente es un polo de desarrollo para ellos. Entonces esperamos también que empecemos a castigar a quienes hacen eso, pero que también empecemos a castigar a aquellas asociaciones que lo que hacen es robar el fluido eléctrico, cual si ellos fueran un Robin Hood, pero no, el Robin Hood para ellos, porque cobran y se va para el bolsillo de estas personas. Y hablando de eso, Julio, las investigaciones, porque también detenciones, casos que se sigan por este problema, es muy raro ver. Muy raro y muy difícil, y aquí es donde entonces como que queda de ver todo eso, ¿no? Porque sabemos que se está robando, sabemos cuál es el impacto social de la conflictividad generada por el tema de la energía eléctrica, el impacto del robo estimado en millones de quetzales, pero la persecución penal todavía parece muy pobre, muy parca o casi nula, para llamarla de alguna manera. Eso también tendrá que cambiar. Y en los casos que, por ejemplo, como resultado de esa conflictividad hay personas fallecidas, ¿cómo le dices
que se está haciendo justicia a la familia de esta persona. Así es. La verdad, por el momento pareciera ser ahí una anomia real del Estado, es decir, no hay una respuesta efectiva, no hay una presencia real para controlar entonces este problema. Pero bueno, esto seguramente lo seguiremos abordando y analizando en otros programas de A la Medida. Hoy nos quedamos con eso. Hoy por hoy es una grave conflictividad social y lo bueno es que usted ya está en casita, analizándolo, teniendo sus pros, sus contras, pero lo mejor, su propio criterio. Así es. Bueno, concluimos con este tema, pero hay otras noticias de que le presentamos a continuación. Hablemos de economía. Los ingresos de las remesas, por ejemplo, impuso un nuevo récord mensual, imagínense. Familias beneficiadas indican, y también expertos, que estos recursos son importantes para la economía nacional. Conozca entonces de cuánto es este nuevo récord. En comparación al año pasado, el ingreso de remesas en 10 meses registra un crecimiento de 12.6%. Lo que reporta el Vanguard es un ingreso de 7.600 millones de dólares, equivalente a 59.000 millones de quetzales. ¿Pero qué simbolizan las remesas para más de 6 millones de familias que dependen de dicho recurso? Yo estuve un tiempo en los Estados Unidos, estuve apoyando a mi familia con remesas. Y es de bastante ayuda para la gente que está acá. Sí, porque es una gran ayuda, ¿verdad? No solo para estos días, sino que también pensando en el estudio tiene a su cargo 2 nietos. Es una gran ayuda para ellos. Creo que sostienen mucho a muchas familias, ¿verdad? Hay familias que pues se sostienen totalmente de esto, de las remesas que reciben. ¿Ha sido beneficiado en alguna ocasión con remesas, con algún familiar? Bueno, creo que sí, en más de alguna ocasión durante la época de estudio, más de algún familiar en el extranjero, pues brindó su apoyo a través de una remesa. En contraste, las deportaciones aéreas y terrestres siguen al alza. Sin embargo, las remesas representan más del 10% del Producto Interno Bruto. Para este año, el Banco de Guatemala estima un ingreso de 9.000 millones de dólares en remesas, equivalente a 70.000 millones de quetzales. ¿Y qué le parece si ahora hablamos del Congreso de la República? Precisamente en este periodo ya se empieza a dar a conocer el interés de algunos diputados por tener la presidencia del Congreso de la República. Hoy, el diputado de Encuentro por Guatemala, Fernando Montenegro, presentó ya un proyecto de planilla para dirigir el Congreso de la República en el siguiente periodo. Según manifestó el diputado, cuenta con el apoyo de 9 bancadas del Legislativo. También se ha dado a conocer de manera extraoficial que el actual presidente del Poder Legislativo, el diputado Álvaro Arzú, buscará la reelección con el apoyo de otras bancadas. En otras noticias, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cerró el caso contra Guatemala por violaciones a derechos laborales que se presentó desde el 2012. Luego de realizar una serie de trabajos de campo, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo consideró que era recomendable cerrar el caso de la queja contra Guatemala, en donde se requería la instalación de una comisión de encuesta, derivado de una serie de denuncias sindicales. Les saludo Gabriel Aguilera, ministro de Trabajo y Previsión Social. Hoy estamos informando sobre un logro histórico para el país. Desde el año 2012 fue interpuesta una queja en el marco del artículo 26 de la Constitución de la OIT, en la que se argumentaba que Guatemala no estaba cumpliendo con el convenio 87 de la OIT. Dicho convenio versa sobre libertad sindical y negociación colectiva. Después de 6 años, hoy se logra levantar esa queja. Este logro es un logro conjunto, es un logro tripartito del sector trabajador, del sector empleador y del sector gobierno, que a lo largo de estos años hemos logrado trabajar en la recuperación de la confianza mutua y el diálogo social. Como país, estamos comprometidos a seguir trabajando en aras a mejorar la libertad sindical y la negociación colectiva del país. Empresarios califican de positiva la decisión del máximo ente en materia laboral internacional, pues se impulsará la atracción de inversión. ¿Qué logramos como país? Logramos que los compradores nos vean con buenos ojos, que somos empresarios que cumplimos con las normativas laborales del país, y eso por supuesto lo que hace es que nos trae oportunidades, nos trae que vengan más compradores y que vengan más inversión al país.
y lo que tenemos, como le digo, que trabajar es seguir trabajando conjuntamente el sector empresarial, que es el sector empleador, el sector sindical y el gobierno, para que realmente esto creo que nos va a servir de un ejemplo claro que podemos tener acuerdos de país y lograr logros importantes para Guatemala. Esto pues también nos pone a Guatemala ahorita en el ojo de la comunidad internacional, que Guatemala es un país para venir a invertir. Con el caso cerrado, se acordó dar continuidad entre el sector gobierno, privado y laboral al respeto de los derechos laborales a través de una hoja de ruta. ¿Sabes una cosa, Sandy? Hoy se dictó sentencia en contra del exdirector del sistema penitenciario, Edgar Camargo. Así es, si quiere conocer cuál fue el resultado entonces de estas sentencias, regrese con nosotros después de la pausa. Somos a la medida. Es momento de conocer este caso que hoy fue relevante en la Torre de Tribunales, donde los integrantes de una estructura criminal que operó a lo interno del sistema penitenciario y que dirigió al reo fallecido Byron Lima fueron condenados con penas que van de 5 a 22 años y también 6 meses de cárcel. Los jueces del Tribunal A de mayor riesgo encontraron culpables a los 7 acusados del caso Presidios. De da cuenta, los sentenciaron a penas de 5 a 22 años con 6 meses de cárcel. La máxima sentencia para el exdirector del sistema penitenciario, Edgar Camargo, a criterio de los jueces, permitió que esta estructura criminal operara a lo interno del sistema carcelario. A la red criminal se le acusó de cobrar $7,000 para trasladar ilegalmente reclusos de una cárcel hacia Pavoncito. En el juicio quedó evidenciado que el dinero captado por las acciones delictivas fueron utilizadas por Byron Lima para adquirir unas propiedades, bienes y unos caballos pura sangre. Los jueces ordenaron que 5 privados de libertad que tenían arresto domiciliario, entre estos Edgar Camargo, fueran ingresados a una cárcel para cumplir las condenas del juicio. Al finalizar la lectura de sentencia, el exdirector del sistema carcelario criticó el fallo judicial y dijo qué acciones tomarán. Hemos visto realmente que es una situación política. Estamos viendo realmente la injerencia que tiene la CICIG en los jueces, ¿verdad? Se ha demostrado directamente la no culpabilidad de todos los privados de libertad que estamos ahorita. Es una ficción, un show político. Recordemos que cuando este caso necesitaban tener un caso para que la CICIG continuara aquí en Guatemala, ¿verdad? Nosotros pues vamos a apelar como la ley lo indica para quitar esta sentencia, y a partir del día de hoy entro en una huelga de hambre hasta que el señor presidente nos saque a la CICIG de Guatemala. Muchas gracias. Los abogados defensores estarán analizando la lectura de sentencia que ha emitido el Tribunal de Mayor Riesgo Grupo A para presentar las impugnaciones en contra de las sentencias, logrando con esto o buscando con esto que sean anuladas las condenas y que se ordene una repetición del juicio del caso Presidios. Familiares y amigos de los acusados se despidieron en la sala de audiencias previo a ser trasladados a un centro carcelario para el cumplimiento de las sentencias del caso Presidios. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. Bueno, esto es una situación que hay que analizarlo de una manera muy tremenda, porque el caso en sí es tremendo. Al exdirector del sistema penitenciario, Edgar Camargo, se le condena el día de hoy a 22 años y 6 meses de cárcel. Esto por parte del Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yasmín Barrios, quien además sentenció a 7 personas por su participación, escuche usted, en una red dedicada a cobros ilegales en las cárceles. Edgar Camargo aseguró, como usted también oyó hace unos instantes,
manifestantes que su condena es parte de un proceso penal en su contra con tintes políticos. Dice, mi inocencia fue demostrada durante el proceso. Lo importante es que con esta condena se está sentando un precedente para que futuros funcionarios lleguen a servir y en todo caso no a servirse, porque aquí nadie es superior a la ley. Supuestamente hoy quedó demostrada esta culpabilidad, Sandra, lo cual es muy grave, ¿no? Por supuesto que sí, pero mira, aparte de ello, hay distintos señalamientos. Se hablaba entonces que esta estructura criminal era una de las más fuertes en esta temporada también, que obviamente gobernaba en el sistema carcelario. Literal. Ahora, yo te pregunto, Dime. ¿será acaso que con estas condenas, que luego los señalamientos, pues bueno, ahí están las razones justificadas, pero ¿será acaso que se logrará con esto recuperar el sistema penitenciario? ¿O hay nuevas estructuras que están operando? No, sí, no hay nuevas estructuras que están ya operando, ¿no? Y desde siempre lo han hecho en una de las instituciones, hay que decirlo, con mayores problemas, debilidades y más corruptas de este país. Hay más información porque esto es muy importante, es un tema bastante largo. Edgar Camargo, exdirector general del sistema penitenciario, condenado entonces por los delitos de asociación ilícita, cohecho y, escuchen ustedes, lavado de dinero y una multa de hasta 100,000 quetzales. Eddie Fisher Arbizu, capitán y ex subdirector general del sistema penitenciario en la era de Camargo, fue condenado a 5 años pero inconmutables y una inhabilitación especial por el incumplimiento de deberes. Asimismo, Juan Fernando de León Amezquita fue condenado a 5 años inconmutables por cohecho activo y multa de 50,000 quetzales. Y de esta manera, y quizá casi que inmediatamente vamos a pedirle a nuestro equipo, vamos a poner otra información en este mismo sentido ahí en su pantalla para que usted nos pueda acompañar. También William Estuardo Salguero Tobar, excuñado de Byron Lima Oliva, que en su momento se constituyó en el zar de las cárceles guatemaltecas, fue condenado a 13 años por el delito de asociación ilícita, lavado de dinero y una multa de $220,000. Cristian René Picón Cifuentes, una condena de 7 años por lavado de dinero. Martín Arévalo Godoy, condenado a 6 años por también lavado de dinero y una multa igual de $220,000. Y luego José René Ávila Mazariegos, a 6 años por el delito de asociación ilícita. Ahí tenemos todas las personas que el día de hoy fueron condenadas. Tu pregunta fue por demás interesante, si esto de alguna manera va a termine la corrupción en presidios. No, pero sí sienta un precedente bastante importante. Por supuesto que sí. ¿Qué nivel de participación tuvo cada uno, Julio? ¿Cómo fue que entonces que logró obtener tanto poder en esta estructura y qué tanto esto nuevamente evidencia la vulnerabilidad que existe y la facilidad para la corrupción en el sistema penitenciario? Claro que sí, casi que con la pregunta que me haces vamos a concluir este tema, pero eso es lo más dramático, porque a criterio del Tribunal de Sentencia, el Ministerio Público logró demostrar contundente y fehacientemente que la estructura estaba montada, dirigida por Byron Lima, y que el mismo Edgar Camargo y el resto de funcionarios del sistema penitenciario estaban al servicio de la misma. Esto, como dije al principio, es por demás una situación grave. La situación es, y esto quedará ya para las actuales autoridades de cualquier institución, ¿seguirá esto pasando? ¿Se frenará? ¿O qué es lo que falta hacer para retomar el control en el sistema penitenciario guatemalteco, Santi? Así es, ojalá que los casos puedan continuar para que de esta forma también paguen las personas que han estado lucrando de esta manera. Ahora vamos a continuar con otras noticias. En otra información, en el Progreso Guastatoya, las autoridades inauguraron un comedor social para personas de escasos recursos. Por primera vez, los pobladores de Guastatoya El Progreso podrán acceder a alimentación a bajo costo tras la inauguración de un comedor social en dicha región. El ministro de Desarrollo Social, Carlos Velázquez, indicó que este comedor tiene la capacidad para servir 500 raciones al día por tiempo de comida. El único objetivo de poder beneficiar a todas las personas que se encuentran en el pueblo de Guastatoya, en donde estamos aperturando este comedor, que es la primera vez que existe un comedor de estos aquí, y esperamos que el pueblo de Guastatoya haga suyo este comedor y que el comedor esté aquí por muchos años. Las personas tienen que dirigirse a la parroquia de Guastatoya y registrarse con su huella para poder accesar a este servicio. Tiroteo en Los Ángeles, lo cual fue dramático en esta jornada. Por supuesto, pero los detalles los vamos a tener cuando regresemos de la pausa. A la medida.
Momento de conocer la noticia internacional más destacada del día. 13 personas fueron las víctimas mortales de un nuevo tiroteo que ocurrió en un club nocturno en California. El presunto atacante es un ex infante de marina estadounidense de 28 años. La balacera duró aproximadamente 35 segundos, un tiempo corto, pero eterno para quienes se encontraban dentro del bar. Un hombre que prestó servicio militar durante años en el ejército de los Estados Unidos es el sospechoso. En el lugar de la nutrida balacera, ubicado a unos 80 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, California, se llevaba a cabo una fiesta country universitaria. Dentro del recinto había más de un centenar de asistentes. Nadie imaginó lo que ocurriría cuando Ian David Long, un hombre de 28 años y ex-marine, haría al cruzar la puerta del bar. El sujeto llevaba un arma semiautomática con 3 cargadores. Antes de empezar a disparar y derramar el baño de sangre, lanzó una bomba de humo. El sujeto permaneció en el lugar del ataque durante algunos minutos. El guardia de seguridad del centro nocturno intentó repeler el ataque, pero murió, al igual que 10 estudiantes universitarios más. Un policía que patrullaba por la zona fue informado del tiroteo y al llegar fue recibido a balazos. El policía también falleció y para entonces la cifra de muertos se había elevado a 12. Las autoridades movilizaron más unidades a la zona y lograron controlar la situación después de abatir a tiros al atacante. En total, 13 personas murieron durante la balacera y cerca de 22 estudiantes más resultaron gravemente heridos. El alguacil de ese condado indicó que el policía que falleció tenía 29 años de servicio y planeaba retirarse el próximo mes. Las autoridades lo han calificado como un héroe. Por el momento se investiga la razón que llevó al tirador a abrir fuego indiscriminadamente. Es prematuro que el ataque sea calificado como un acto terrorista. Sin embargo, mantienen abierta esa posibilidad. Hoy, en el Cerrito del Carmen, una mujer fue atacada a balazos en el interior de un comedor. Posteriormente a ello, la Policía Nacional Civil reportó la captura del principal sospechoso y responsable, un presunto integrante del barrio 18. El sindicado, al momento de la captura, reconoció que disparó contra la fémina porque ella le debía. Aquí en A la Medida, la información. ¿Qué la atacaste? Porque sí, la debía ya. ¿No había pagado la extorsión? Él, por eso no era. ¿Te lo pidió? Por ahí. ¿Cómo habías planificado ese ataque? ¿Cuál era tu idea de hacerlo? Pegarle y irme en un taxi, nada más. ¿Cómo fue tu captura? ¿Quién te detiene? Saber quién me agarró. Pero ahí está. ¿Hace cuánto integraste la pandilla? Hace un par de meses nada más. ¿Era una penitencia que mataras a la señora? Saber. ¿Y ahora qué pensás que te capturaron? No puedo hacer nada, vos. ¿Te habías matado anteriormente? Nel. ¿Es primera vez que no te disparaste? Cabal. Estas fueron las palabras de un presunto integrante del barrio 18 a su llegada a la Torre de Tribunales. Fue detenido por la Policía Nacional Civil cerca del Cerrito del Carmen después de haber atacado a balazos a una propietaria de un restaurante de comida. El sindicato considera que se arrepiente del hecho criminal. Los cuerpos de socorro reportaron que la mujer atacada tenía 5 impactos de bala en el abdomen. Por la gravedad de las heridas, falleció a su ingreso a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. La señora se murió en el hospital. ¿Qué sentís? ¿No sentís nada? ¿Qué? No puedo hacer nada. ¿No te da remordimiento saber que la señora falleció, que los hijos están ahí? Nel. ¿Pensaste que la ibas a matar y ibas a salir libre de esto? Simón. ¿Qué fue lo que te falló en el plan? Saber qué fue lo que falló. Pero ahí está ya. ¿Vos querías que atacaran a tu familia de la misma forma? ¿Qué puedo hacer? Nada. ¿Querías que fuera tu mamá la que le dispara a otra persona, así como vos lo hiciste con esta señora? Le quiebro el también. ¿No crees que ellos te deberían haber? Nel. Pero es algo que vos hubieras hecho. Claro que mató a tu mamá. Simón. Unos minutos después de estar en el sótano de tribunales, custodiado por varios agentes de la Policía Nacional Civil, en el rostro de Jason González se observaron algunas lágrimas. Esta persona de 18 años de edad
ante juez competente y será en el juzgado de turno donde se celebre audiencia de primera declaración para que se resuelva si queda sujeto a una investigación penal y en prisión preventiva por haber atacado a esta mujer a balazos, quien murió a su ingreso a un centro asistencial. En el cuerpo llevaba 5 impactos de bala. Con imágenes de Cabel Hernández, un reporte de Hugo Morales. El embajador de Colombia en Guatemala, Carlos Manuel Pulido, recibió un reconocimiento por parte del Congreso de la República, donde se resalta su trabajo en el país como digna, dedicada y oportuna labor en pro de los anhelos de la paz y vida democrática. La condecoración fue realizada por medio del Acuerdo 18-2018, donde además le fue entregado por manos del presidente del Legislativo, Álvaro Arzú Escobar, un pergamino y una moneda conmemorativa. Hace unos días, el presidente Jimmy Morales otorgó la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz al diplomático que dejará el país tras finalizar la labor diplomática. Muchas gracias por su sintonía. En nombre de todo el equipo que hace posible La Medida, ayer llegamos a nuestros primeros 6 meses. Muchísimas gracias por la confianza. Feliz noche y lo esperamos mañana.